Introducción. Una vez vertido al lenguaje cada línea, cada color y cada situación, una vez que el trabajo muestre cómo fue lo que ocurrió en mi experiencia, tengo la impresión de que algunos puedan llegar a pensar que algunas de aquellas aventuras son producto de una ávida imaginación, algunos entre los cuales yo mismo esté incluido. El trazo en prosa de mi vida mostrará lo indócil del camino que se transita, al menos del que a mí me ha tocado transitar, y de la necesidad de atribuir el sentimiento patriótico al camino mismo por el que se va. Mirando con amplitud los sucesos que me ocurrieron, también veo que aquello le ocurrió a mi familia. Mi abuelo escapó o se movilizó de España a Argentina tras la guerra civil. Mis padres escaparon de Argentina a Venezuela por la inminente desgracia de la dictadura militar. Mi madre escapó de mi padre en Venezuela hacia Argentina, llevándonos a mí y a mi hermana, tratándonos de salvar de su inminente derrumbe. Yo escapé de Argentina hacia España tras ser baleado en un asalto y por estar cansado de la crisis del país. En este punto se cierra el círculo que empezó con mi abuelo y concluye conmigo mismo volviendo a España. Y el trazo mayor está inundado de círculos ínfimos en su interior. De ahí aquello de que por más lejos que nos movamos, siempre lo hacemos en círculos. Pero el trabajo de detallar mediante las palabras lo que ha ocurrido será insuficiente para contar qué pasó. De ahí el recuerdo de las palabras de Thomas Bernhard, que no podemos contar la verdad, sino solo el lado verdadero de una cosa. Y se desprenden de la suma de estos sucesos una serie de líneas que determinarán una dirección, líneas casi flechas. Y creo que de verdad esto le ocurre también a cada ser pensante, siempre y cuando, claro, se tome el trabajo de descifrar el misterio de su particular existencia. Ahora bien, depende del sentido común de cada uno el ignorar al lugar que llevan dichos símbolos. Hablando claro, si una vez descubierta esta certidumbre, este norte que marcará la dirección que uno debe tomar, se lo ignora, el precio que se paga suele ser terrible. También me ha asaltado la no menos inquietante idea de que mi vida solo tendrá sentido una vez esté escrita. Tengo, pues, la necesidad de contarla, sabiendo y sufriendo con cada detalle que no puedo recordar, o simplemente no sé retratar con eficacia, pero maravillándome mientras el cuerpo se engrosa, mientras los detalles se desbordan y crean un todo. Rechacé en un comienzo la idea de escribir un texto autobiográfico porque sabía ya muchos lo habían hecho, pero, un buen día, tuve la impresión de que aquel trabajo que aún estaba por realizarse tenía un potencial literario. Solo por eso pude continuar, pero ignoré todavía por largo tiempo el volcarme a escribirlo. Me decía que tal impulso no era más que megalomanía, un deseo de alimentar al siempre molesto ego. Mientras tanto, la impresión de que aquella historia tenía un potencial literario fue creciendo, ensanchándose, hasta que, para qué negarlo, ocupó el centro de mi pensamiento. Hay que escribirlo, me decía una y otra vez, y así hice. Venezuela. Las veces que me he puesto a pensar en mi persona, me he visto joven, fuerte, inmortal dirían algunos. Este pensamiento me ha acompañado desde que tengo lo que suele llamarse conciencia del ser. Y este era el pensamiento que me acompañaba cuando tenía 8, o tal vez 9 años, pero no más, y me asomé al balcón de un 8º piso con la intención de saltar. Este pensamiento de seguro lo han tenido otros, pues que yo lo haya tenido es razón suficiente para creerlo. Pues sabido es que lo que le ocurre o le ha ocurrido a uno, también le pasa o le ha pasado a muchos más. Me refiero a lo de creerse inmortal. Me he esforzado,
haciéndome al recuerdo para llegar al momento histórico en cuestión, y sé perfectamente que no existía por aquel entonces ni la más remota intención de matarme. Los tejados de unas fábricas abandonadas, llenas de basura, cubiertas en parte por malas hierbas o tal vez musgo, y por sobre la que de cuando en cuando se paseaba algún gato intrépido, era todo lo que podía verse desde aquel balcón del 8º piso del edificio El Luneta, en el centro de cada casa. Nosotros vivíamos en el departamento contiguo, quizás un poco más grande, pero de pésima vista a la calle. Solía pasar las tardes en el departamento con el balcón enfrentado a las fábricas, pues mi amistad con los vecinos me daba ese privilegio. No sé cuántas veces miré hacia abajo, no sé cuántas con los ojos explorando las tejas achacosas, el musgo y lo que parecía accesible con un simple salto. Durante muchos años este recuerdo fue apartado al terreno de los sueños, y aún hoy lo recuerdo como si fuera posible, como si solo me separara de ese deseo una pequeña muestra de mi valor. Y, sin embargo, y como es deducible, no salté. No salté, pues en el preciso momento en que levantaba mi piecito, me había quedado, por alguna razón que ya no recuerdo, solo en el departamento. Un grito proveniente de la calle me hizo recular y ponerme a resguardo. Ahí tuve miedo. Me habían visto. Era el hermano mayor de mi amiguito que volvía tras su compra en el supermercado y que lanzó un grito horripilante al verme encaramado al balcón de su casa con medio cuerpo afuera. Solo quería alcanzar la pelota, le dije. Una vez subió al departamento y me pidió una explicación. Ya de pequeño mi imaginación me proveía de excusas relámpago. El muchacho tenía el rostro blanco, lo que no llega a ser significativo a menos que explique que era negro y de cabellos crespos. Recuerdo el nerviosismo, la intranquilidad que me invadió aquella tarde. No se debía a que me habían descubierto, y no al miedo de que había podido tener por la caída. Tras reponerse del susto, el muchacho me hizo jurar que no lo volvería a hacer, y la idea de que aquello sería nuestro secreto se derrumbó unos días después, cuando mi padre me interrogó acerca del suceso del balcón. La pelota estaba a punto de caerse, y la quería atrapar, insistí. Él me miraba de un modo extraño. Estoy seguro que no me creía. Desde que, como he dicho antes, poseo conciencia del ser, los deseos de vivir han sido en mí poderosos, y pocas veces he sentido la real necesidad de que todo termine, aunque justo es decir que también lo he deseado, pero no cuando estuve a punto de saltar desde aquel balcón. Tiempo después nos mudamos al barrio de La Pastora, no muy lejos de allí, a un edificio llamado A.B., en el 11º piso, en el que afortunadamente existían rejas en el balcón. Jamás me ha llegado la noticia de que la elección de mi padre en que el departamento tuviese rejas externas de protección derivara de lo que había pasado en el Luneta, pero uno con los años va atando cabos. Las rejas eran igualmente ovaladas, hacia afuera, en forma de signo de interrogación invertido, lo que permitía sentarme con los pies colgando, mirando hacia la calle. Ya por entonces había comenzado a notar que junto a mí, ya sea en el comedor, la sala, o aún sentado sobre los hierros de las rejas del balcón, se percibía otra respiración, otra presencia. Otra respiración y otra presencia además de la de mi madre y mi padre, que por aquel entonces vivían conmigo. Fue ahí que me di cuenta de la presencia de mi hermana, 4 años menor, y que pululaba siempre alrededor mío, tratando por lo general de imitarme o simplemente darme un beso, acto por el que, en aquel tiempo, la hubiese asesinado. Pero ya había sentido deseos de matar a otro ser humano poco tiempo atrás, y este hecho está relacionado directamente con la música, o mejor dicho, con un obstáculo para llegar a la música,
la que es una de las pasiones de mi vida. No olvido, y de hecho no olvidé, lo acaecido en el balcón frustrado, o con el salto postergado. Frustrado porque de hecho no salté, y postergado, pues desde entonces sabía que tenía algo pendiente. Sentía como esa deuda ardía tal si fuera una herida no curada por los constantes roces que recibía del exterior, y que parecía producirse intencionadamente por el azar. Y de hecho uno siempre se golpea cualquier herida por más que la proteja, del mismo modo que el exagerado cuidado por no caerse termina por hacer que uno se derrumbe. Por alguna razón que se me escapa, había comenzado a sentir una gran atracción por el cuatro, instrumento del folclore de Venezuela, país en el que por aquel entonces vivía, aunque no había nacido, pero eso aún no. Mi madre había conseguido inscribirme en una especie de conservatorio de barrio, a donde fui con ella, lleno de entusiasmo y con mi cuatro recién comprado y enfundado en su estuche. Ni bien llegar al aula, el profesor, un tipo calvo y de labios lascivos que no dejaba de mirar a mi madre, siempre ha sido una mujer atractiva, me dirigió una mirada de asombro al ver que había traído a mi primera clase el instrumento. No, no, eso dentro de 2 años. Acto seguido me hizo sentar junto a mi madre, en uno de los primeros asientos, desde donde una gran concurrencia asistía a su vez a la primera clase de música. Ahí fue la primera vez que sentí deseos de matar a alguien, y era aquel sujeto que no paraba de dibujar y explicar sobre pizarra unos extraños símbolos embarañados entre líneas. No podía por entonces entender, al igual que hoy tampoco entiendo, qué relación podía guardar aquella cantidad de dibujos extraños con la música. Por supuesto que jamás volví a su clase y el cuatro fue vendido, o tal vez tuvo algún destino peor. Ya había encontrado por suerte una ocupación útil en que distraerme. Arrojaba cosas por la ventana de mi 11º departamento. Esto me servía en parte pues me daba tiempo para decir qué iba a hacer con mi hermana. No había objeto que no me otorgara placer al verlo descender y estrellarse contra la acera. Recuerdo la sorpresa de los transeúntes, su incapacidad de saber a ciencia cierta desde dónde había sido arrojado lo que se hacía añicos junto a ellos, e incluso los había manchado o golpeado en las piernas. Llegué a congelar las compotas de mi hermana para que crujieran con mayor fuerza tras el impacto. Podía diferenciar el ruido que hacía el cristal al romperse del que hacía la fruta congelada. Los papeles o avionetas de cartón me cansaron enseguida, pues el viento se los llevaba y escondía entre los edificios adyacentes. Ya sabía yo que mi hermana, quien con frecuencia me ayudaba a transportar los misiles del alféizar de la ventana, estaba ocupando día a día el centro de mi pensamiento. No iba a arrojar a mi hermana por la ventana, eso era seguro, pues no cabía. Pero tenía algunos planes con respecto a ella por 2 motivos. Se mostraba dispuesta a cualquier cosa que le pidiera y, además, seguía intentando darme un beso. Tampoco es que me causara asco, pues ya por aquel entonces jugábamos en la ducha a los burros chupadores. El juego consistía en caminar circularmente y a 4 patas bajo la ducha abierta, mientras desnudos nos lamíamos los culos. Fue por aquel entonces que hice un hallazgo que postergó una vez más los planes sobre mi hermana, una bala de cañón. No recuerdo cómo fue que ese extraño objeto llegó a mi casa, pero recuerdo que la descubrí una mañana revolviendo en uno de los armarios de la sala. Nada más ponerme a experimentar con ella, quedé fascinado con su gran peso, su cuerpo esférico y herrumbroso, pero sobre todo con el sonido que hacía al rodar. El vecino del piso inferior atizaba el techo con violencia con una escoba, o quizás algo peor. Yo siempre esperaba hacerla rodar por la noche, entrada la madrugada, pues sabía que durante el día no había nadie en su casa.
No fue extraño que tirar la bala de cañón por la ventana cuajara y se ubicara en el centro de mi pensamiento, echando a un lado a mi hermana, y dejándome en claro que aquello no me dejaría en paz hasta que lo hiciera. Los días pasaban y durante las noches las pesadillas dejaban escuchar la bala rodando hasta que el sonido se interrumpía de golpe, y ahí sabía yo que había sido arrojada, y caía, pero el ruido, lo que se dice el ruido del impacto, nunca se escuchaba. Ya por aquel entonces me atormentaban las pesadillas, y ahora, mientras esto escribo, con 36 años, siguen atormentándome. En mi imaginación fui saboreando el impacto, pues por suerte el balcón también daba a unas fábricas, en este caso no abandonadas. Me enteré tiempo después al entrar con unos amigos en su interior con la intención de robar unos maniquíes. Llegó el día. Mis padres habían ido al cine, o algo así, y yo sentí por vez primera las palmas de las manos transpiradas, signo que hoy reconozco como la muestra de mi nerviosidad, pero que por aquel entonces ignoraba. Traté de que hiciera el menor ruido posible, incluso creo que la llevé alzada hasta la ventana. Mi hermana daba vueltas a mi alrededor como una mosca y no paraba de preguntar qué iba a hacer. Sabía que si intentaba dejarla inconsciente demoraría mucho en mi propósito, por lo que preferí ignorarla. Recuerdo el esfuerzo que me costó colocarla sobre el phaser, y luego sobre las rejas, y apuntar. Ya daba todo igual, pero en el momento clave algo ocurrió. La bala no pasaba por las rejas. Este hecho, que me hizo engranar y maldecir por mi desgracia, fue el que de seguro salvó la vida de algún trabajador inocente que estuvo a punto de morir por la bala de un cañón en épocas de paz. Mi frustración hizo que mi empeño en arrojar cosas por la ventana se incrementara. El quinto vivía un abogado, y poco después del fracaso de la bala de cañón, se hizo colocar un parasol, que a mí me servía para deleitarme escuchando cómo sonaban las cosas que le tiraba. Era como un intervalo entre mi balcón y la calle. Ya podía elegir entre tirar la chocolatada congelada contra la acera, o tirarla contra el parasol para escuchar cómo se astillaba el plástico. Ya habían venido a tocar el timbre de casa para quejarse. Me sorprendió que ya tuviera tanto reconocimiento en el edificio y hasta que tuviera lo que llaman una reputación. Mi madre me corría por la sala o por la habitación, siempre con un cinturón o con algún otro objeto para golpearme. Pero la mayoría de las veces terminaba completamente fatigada y nos reíamos juntos por su inútil intento de atraparme. Mi padre sí me alcanzaba y me pegaba con fuerza. Hoy se lo agradezco, pues me hizo entender desde temprana edad los pormenores del dolor. En una ocasión me dio una buena tunda, pues casi dejó ciega a mi hermana. Me había encerrado en el baño y mi hermana no cesaba de hostigarme y me espiaba por las rendijas de la ventilación que estaban en la puerta. Le arrojé el polvo que se utilizaba en la limpieza del inodoro en la cara, principalmente en los ojos. Después de los gritos y pasos alocados por el departamento, sentí cómo mi padre sacudía con violencia la puerta de un modo en que creí terminaría por derribarla. Cuando se dio cuenta de que yo no iba a abrir, me dijo con voz sosegada que no tuviera miedo, que solo quería hablar conmigo. Por supuesto le dije que no le creía. De algún modo me convenció y destrabé el pestillo de la puerta. Nada más entrar me pegó una buena paliza y esta vez con los puños cerrados. Quiero a mi padre, aunque por ahora prefiero no hablar de él, ya que es aún temprano para describirlo, y lo haré en detalle cuando lleguemos a sus primeras crisis. Pero no lo culpo por haberme pegado, pues creo que siempre que lo hizo tuvo un buen motivo, y a excepción de unas cuantas veces que se pueden contar con los dedos de las manos, no era su costumbre castigarme. Los recuerdos con respecto a la escuela varían y se entremezclan entre sí, pero hay uno que ha quedado grabado en mi memoria hasta el día de hoy, y fue cuando mi madre me dejó junto a la maestra el primer día de clase. Cuando ella no podía vernos, la maestra me alzó de los cabellos,
Yo había entrado al aula llorando y pataleando, y creo que además escupiendo. Me arrastró hasta mi banco. No sé cuántos años tendría, y tampoco me acuerdo mucho más de aquella primera etapa a excepción del hecho citado, y creo que se entiende el porqué. Mi odio a la escuela no se basa, sin embargo, en esta experiencia, sino en las reflexiones que haría siendo adulto. En los años que prosiguieron participé con frecuencia en pandillas, las cuales, y por la influencia norteamericana, eran corrientes en Venezuela. Nuestras peleas no pasaban jamás de unos empujones y amenazas verbales, a lo sumo salivazos, aunque en una oportunidad, mientras trataba de sorprender a mis compañeritos, compré en una ferretería una navaja pico del oro, llamada así por la similitud que poseía su hoja con el pico del ave. Tuve que pagarle el doble de su precio al empleado y soportar las amenazas de una paliza en caso de que se lo contara a alguien. Me fui de la ferretería con una singular sensación de poder y, unos días más tarde, en el patio del colegio, conseguí dejar estupefactos a mis compañeros al verme empuñar la navaja en una trifurca. Todo terminó cuando el director de la escuela intercedió en la pelea y me la sacó. No recuerdo si ese mismo día o al siguiente, mi padre, el director y yo tuvimos una conversación en la dirección de la que no recuerdo nada ya, a excepción de cómo mi padre me miraba con ira y no dejaba de jugar con la navaja en sus manos. A él siempre le gustaron las armas. Tenía una Versa semiautomática calibre 22 y una pistola de aire comprimido con bombonas. Recuerdo que al descubrirlas sobre una estantería de cristal, lugar que ellos creían inaccesible para mí por su altura, el corazón me dio un vuelco. Ya había visto yo demasiadas películas violentas para saber exactamente con qué me había topado. Esperaba quedarme solo para ir a buscarlas y correr y saltar de un lado a otro fingiendo que disparaba a mis enemigos. Mi hermana nunca estuvo cerca mío en aquellos devaneos. Estaría, pienso, jugando en su habitación. Como era de esperarse, y sugerido por unas voces sin duda malditas, la idea de disparar por la ventana no tardó en cuajar, primero como una tímida ocurrencia, pero luego se agigantó hasta quitarme el sueño. Elegí, por suerte para los trabajadores que reparaban la calle, la pistola de aire comprimido. La 22 tiene un alcance efectivo de unos 1500 metros. Los balines de la de aire comprimido pierden su fuerza tras los 80 metros. Al desechar la 22 para disparar por la ventana con la otra, no se debió a mi consideración hacia los trabajadores, ya que elegí la pistola de aire comprimido 3 veces de mayor tamaño que la primera, por mi ignorancia y por considerarla más poderosa. Cansado de disparar sin consecuencias, y luego de terminar de agotar las bombonas suficientes como para que mi padre me descubriera, por suerte para mi salud solo descubrió que había disparado, pero no imaginaba ni quiso saber hacia dónde. Me llevé la sorpresa de que aquello no le había disgustado tanto como yo esperaba, y nos pusimos a disparar juntos a unos viejos libros que había en el departamento. Podríamos considerar a este mi primer acercamiento a la literatura, por así decirlo. El juego consistía en ir disparando cada vez a menor distancia con la pistola de aire comprimido e ir observando hasta qué página habían alcanzado las perforaciones. Estando a menos de 1 metro, la bala llegaba a salir del lomo de los libros medianos e incluso llegaba a marcar levemente la pared. Fueron unas épocas maravillosas. Mi hermana y mi madre jamás estuvieron presentes cuando el departamento se llenaba de disparos. Tal vez estarían de compras. Buenos recuerdos con mi padre son numerosos. Cuando aún trabajaba en IBM, fui con él a su oficina donde era jefe de sector. Recuerdo haber jugado con las computadoras gigantes apretando los botones que él me permitía tocar, pero presionando todo lo que quería con la palma de la mano cuando él se distraía en algo o respondía a alguna de las preguntas que le habían hecho. La reciente informática necesitaba de unas máquinas gigantescas, en donde corrían unas cintas parecidas a las que reproducen los proyectores de video. Recuerdo quedarme fascinado por el movimiento y ruido que producían, y por la brisa que de ellas salía
consiguiendo despeinarme. Los empleados me trataban con mucho cariño y respeto, y las mujeres me besaban largamente, cosa que me repugnaba al sentirles de tan cerca la respiración. Mi familia siempre se dirigía a todas partes en el Volkswagen Escarabajo blanco que por aquel entonces teníamos, y con el que más tarde recorreríamos media Venezuela. Yo detestaba tener que ir atrás con mi hermana, pero el sentimiento se debía a tener que ir atrás, y no a tener que viajar con mi hermano. Mi padre ya me había permitido conducir sentado sobre él, tomado del volante. Sin embargo, toda la parte inferior en donde estaban los pedales de freno, embrague y acelerador seguía siendo un enigma para mí, ni hablar de la palanca de cambios. Me aferraba al volante y conducía por las calles desiertas que habían sido buscadas adrede. Me enfurecía darme cuenta de cómo mi padre me corregía cuando nos empezábamos a torcer en el camino, por lo que le daba codazos para que me dejara la totalidad del mando. Generalmente, llegados a este punto, finalizaban las clases de manejo. Mi madre se ponía seria, mientras que mi hermana, que no había dejado de gritar de emoción ni un instante, rompía a llorar. Recuerdo una ocasión en donde con mi padre nos hallábamos sentados a la orilla de una laguna, mirando cómo unos pequeños patitos nadaban en el agua siguiendo a sus padres. Tuve aquella tarde la más antigua charla acerca de la muerte que concibo. La conversación se centró en lo que veíamos, y mi padre me dijo que los padres están siempre dispuestos a morir por defender a sus hijos. También es la más antigua metáfora que recuerdo, pues comprendí que aquello nos concernía a nosotros. Creo que lanzamos después unas piedras al agua, pero los patos ya no estaban. Me resulta más difícil describir a mi padre que aquella laguna lejana de mi infancia en cada uno de sus detalles. Y es que en las descripciones que han llegado a mis oídos y que en principio trataban de él, mostraban algo tan absurdo como decir que los patos que iban por el agua ladraban o tenían cuernos. Y tal vez mi padre sea como yo. ¿Quién sabe? Los dos hemos sido, pienso, reservados en lo de mostrar nuestros sentimientos. A continuación anoto aquello que me contaron de él. Siempre se dijo que era un buen estudiante, de los mejores. Yo mismo he jugado largo rato con las medallas que le otorgaron en su escuela por una aplicación ejemplar. Pero aquellas medallas no solo exaltaban su indiscutible talento con el estudio, sino que además, entre las incontables esferas doradas y plateadas, podían verse los muchos triunfos que obtuvo como deportista. Hay que agregar lo agraciado que era, según corroboraban las fotografías de la época, y los relatos de mi tía de cómo lo perseguían las mujeres tal si fueran moscas. Incluso se desarrollaron peleas entre mujeres por mi padre, y en una de aquellas trifulcas, gestadas con la intención de ganar su interés, estuvo la que terminaría siendo mi madre. El ser mi padre instructor de softball, juego muy popular en la época y practicado principalmente por mujeres, le brindaba la posibilidad de pasar largo rato con las que en el fondo tenían más interés por él que por el juego en cuestión. Y fue así, como en un entrenamiento en donde mi madre jugaba un partido, pero al mismo tiempo se disputaba mi padre frente a otra mujer, recibió un impacto en el rostro con la bola que en apariencia fue arrojada a su guante. La bola, que la rencorosa mano femenina de su adversaria arrojó, consiguió fracturarle el tabique de la nariz, aunque no amedrentó a mi madre, ya que, como confirma la historia, terminó quedándose con mi padre. Todo indicaba que mi padre era un ser ejemplar en todas sus facetas, por lo que, cuando finalmente comenzó a comportarse de modo extraño, todos se sorprendieron. 20 años más tarde de la ruptura del matrimonio y de la muerte de la familia, se supo que mi padre sufría trastorno bipolar. Pero los años anteriores al 86, años en que abandonaríamos Venezuela, fueron testigos de una larga agonía de la familia. Larga y a la vez imperceptible por mí. Por razones que nunca supe, terminaron echando a mi padre de IBM, indemnizándolo con una cuantiosa suma de dinero. Aquel capital, pese a los deseos infructuosos de mi madre de invertirlos en bienes inmobiliarios,
sirvió para que emprendiéramos incontables viajes por Venezuela. Fue una época increíble donde conocí algunos de los rincones más hermosos de aquel país tropical. Mi padre estaba aún bastante sereno y solo dejaba ver un leve cambio en su actitud. Un cambio de actitud que, con el tiempo, sería radical. Yo ignoraba el mal que en su interior avanzaba lenta, pero sin descanso. Había abandonado el traje que usaba en el trabajo por ropas informales, jeans anchos típicos de los 70 y camisas holgadas. Una barba enmarañada le cubría ahora la nariz para abajo, y se dejó incluso el cabello semilargo. Fue una época en donde también estuve bastante unido a él. Con frecuencia nos quedábamos solos las veces que elegíamos la playa como destino en nuestros viajes. Emprendíamos por las noches excursiones para cazar cangrejos gigantes o explorar los secretos de los médanos. Fuimos a tantas islas de las que sin embargo no recuerdo sus nombres, pero de las que mantengo unas impresiones que no han llegado a ser borradas con el tiempo. En una ocasión se me anunció que pasaríamos unos días en Playa Roja, y para mi total asombro, y al llegar al lugar para dedicarnos a montar nuestra carpa, comprobé que en efecto la arena de aquella playa era de aquel color. También era frecuente que pasáramos hasta semanas en islas apartadas, a las que desembarcábamos contratando a algún lanchero. También era frecuente que pasáramos hasta semanas en islas apartadas, a las que desembarcábamos contratando a algún lanchero. Llegamos a una de ellas justo cuando otra familia se disponía a abandonarla, e incluso aprovechó los servicios de nuestro lanchero para acercarse al continente. Una vez solos en la isla, pasábamos la mayoría del tiempo desnudos y así nos bañábamos y dormíamos. La lancha pasaba todos los días a las 5 de la tarde, y con un gesto de aprobación le indicábamos desde la distancia que no necesitábamos nada, que se fuera. Llegábamos a quedarnos sin agua potable, pero lo solucionamos perforando algunos de los abundantes cocos que abundaban en las palmeras. Con esa agua dulzona nos hidratábamos y mi madre hasta llegó a preparar el café. Pero también dirigíamos nuestros viajes al interior del país. Visitamos por aquel tiempo la provincia de Mérida, curioso y elevado lugar del Caribe donde pude conocer la nieve. Recuerdo un incidente en una de aquellas travesías en donde mi padre armó un alboroto en el hotel en que habíamos pasado la noche. Al salir por la mañana se encontró con nuestro Volkswagen semicubierto de mierda que creyó humana por el tamaño, pero que tuvo que reconocer más tarde, debido a las pruebas irrefutables del personal del hotel, procedente de unas iguanas de gran tamaño que pululaban por la zona. En otro de aquellos apartados hoteles en que solíamos dormir, nos levantamos con la novedad de que nuestra habitación había sido desvalijada por ladrones durante la noche. Se dijo, sin que pudiéramos confirmarlo, que nos habían echado algo para que no nos despertáramos mientras trabajaban. Entre los montones de ropa y objetos que habían desparramado por el suelo buscando el dinero que, de hecho, se llevaron, encontramos unos excrementos. Tiempo después me enteré de que cagar en el sitio del robo forma parte del ritual que llevan a cabo los ladrones que no quieren ser apresados. En esa oportunidad nos salvó mi insuperable suerte de encontrar dinero en la calle. Me encontré con un fajo de billetes en el estacionamiento del hotel. No recuerdo la cantidad exacta, pero nos permitió regresar sin problemas e incluso extender nuestras vacaciones hasta el día de finalización previsto. Pero temprano es aún para describir ese don mío de hallar dinero en la calle. Y aunque el adolescente que era por entonces ya lo poseía e incluso contaría con él en un futuro como imprescindible para su supervivencia, mejor será, como he dicho, dejar este asunto para más adelante. Además que sería difícil hablar de todo el dinero que hallé durante mi vida y más aún, que se me crea, sin desplegar las razones lógicas y pertinentes que pudieron explicarlo como lo que en realidad es, tan solo un suceso ordinario y del que todos pueden aprovecharse. Así que, mejor volvamos.